Para dar una mirada a lo que está ocurriendo en el Congreso, varios proyectos dando vuelta y también, por supuesto, caso Procultura generando más reacciones a propósito de que removieron al fiscal Cooper del caso. Vamos a estar conversando de esto con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Santón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ven ustedes el caso Procultura, que ha tenido varios capítulos? El último y quizá bien más bullado es finalmente la salida o la remoción, más bien, del fiscal Cooper del caso. Mira, claro que es bullado y ha hecho harta noticia el tema de la remoción del fiscal Cooper. De hecho, ha producido incluso divisiones. Algunos son todos hashtags, todos somos Cooper, pero en el fondo yo creo que la política seria tiene que hacer un buen análisis de que efectivamente existió un error de parte del fiscal, que ellos ya sabían que el teléfono no era de la raíz, sino que era de Josefina Uneus, y a pesar de eso continuaron las escuchas, claro, porque eran bastante sabrosas, algunas relacionadas con el presidente de la República, y eso nos ha producido incluso muchas divisiones al interior de nuestro bloque, por decirlo así, la derecha, ¿no? Y algunos decimos, sí, está bien, nosotros lo único que queremos es que esto termine, que se haga bien, que el fiscal que lo haga de la mejor forma posible, pero tampoco podemos estar avalando circunstancias que no sean correctas, que no estén reñidas a las normas establecidas, porque también nos estamos jugando la credibilidad, la estabilidad de un sistema que es muy importante, que sería el tema, el poder, en el fondo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y yo creo que ahí tenemos que hacer tripas corazón, decir, bueno, bien, efectivamente no estuvo bien hecho, se tiene que cambiar al fiscal, se ha cambiado por un grupo que tiene un expertise, pero nosotros de alguna forma tenemos que tener esa política seria, de decir, las cosas cuando están bien hechas, bien, sigamos hasta, y cuando están mal hechas, bueno, hay que reparar. Ahora, lo importante que no pase con esto, que se desvíe siempre el foco de la conversación, ¿no? Que esto era espionaje político, que esto era aquí, que esto era allá, que está Orrego, que está... Lo importante es que se encuentre en el fondo, que se sepa quiénes son los responsables, pero te diría yo que lo más importante es saber dónde está la plata. Entonces, si remueven un fiscal, si ponen a otro, lo importante es que lleguemos a un puerto final donde realmente sepamos qué es lo que sucedió con la plata. Estamos hablando de muchísimos millones, una cantidad sideral para una fundación. Jamás en mi vida me había tocado una cosa así. O sea, ya 1.600 millones ya era súper grande porque uno siempre, muchas veces se le acerca a fundaciones para que apoyen, para que uno vaya a las reuniones. Me ha tocado ir a presentar ciertos proyectos, pero son en general bastante modestos en comparación a las cifras que estamos viendo con Procultura. Y saber también en el fondo que se le triplicó, cuadruplicó, etcétera, etcétera, el histórico que en el fondo Procultura recibía. Entonces, lo más importante, no perder el foco, sigamos en esta senda, que el nuevo grupo, el nuevo fiscal haga bien su trabajo y al final sepamos exactamente qué pasó con la plata. Eso es lo que todos los chilenos quieren saber, porque en definitiva lo que más afecta con este tema las distintas fundaciones es el mal uso de recursos públicos, que cuando tú los mal usas, en el fondo no le llega a aquella familia normalmente vulnerable que realmente sí la necesita. Entonces, con las platas fiscales uno no debe jugar. Y en este caso, si tú sumas no solo Procultura, pero todas las demás fundaciones que hoy día están siendo investigadas, yo creo que la cifra es muy, muy alta. Ahora, en este caso, bueno, ¿dónde está la plata? Es una de las grandes preguntas que tenemos, pero con la remoción del fiscal, no se da una señal compleja porque el gobierno, el oficialismo más bien habían estado pidiendo su salida hace rato, entonces ahora pareciera para algunos que simplemente encontraron una excusa para sacarlo y va a pasar lo mismo que con muchas investigaciones bulladas. Se saca el fiscal, se tapa, se dilata y después queda nada. Bueno, Una forma de protección. yo creo que eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, en esta semana probablemente. Yo creo que no fue sacado con ese objetivo, porque si ese hubiera sido el objetivo, lo hubieran sacado mucho antes. Aquí existió un error de parte del fiscal Cooper y compañía, por decirlo así, porque en el fondo cuando ellos pinchan estos teléfonos, inmediatamente se dan cuenta de que era la señora de la ex señora, perdón, de Larraín, claramente una voz de mujer, o sea, tampoco había confundirse mucho, ¿no? Y a pesar de eso, tratan de continuar sabiendo que eso no corresponde, porque sabéis que es muy importante, primero que todo, hacerle caso, en este caso a la Corte, que es la que te termina dando el permiso o no para pinchar los teléfonos.
Y por otro lado, el tema también de la privacidad. O sea, si hoy día empezamos a pinchar todos los teléfonos en el mundo entero y a la escoba y vamos a tener que volver a la carta escrita, a juntarnos personalmente, que probablemente eso ya está sucediendo hoy día, dado este nivel de filtraciones. Porque si tú me dices, mira, vamos a pinchar un teléfono que puede estar con toda la reglamentación, ¿no es cierto? Porque claramente el teléfono de él está bien pinchado, ¿no? Pero si después, por distintos motivos, se va filtrando todo, se terminan filtrando cosas que tampoco están relacionadas con el caso y pueden ser cosas, por ejemplo, de la vida personal. Entonces, no hemos resuelto el tema de las filtraciones. Todo el mundo cree que es solo la fiscalía la que puede filtrar, no es solo la fiscalía la que puede filtrar, y es por eso que se están tratando de mejorar los protocolos para poder determinar quién efectivamente está filtrando. Entonces, es lamentable que se haya cometido ese error y al parecer el fiscal Cooper lo tenía muy claro y a pesar de eso insistió en pedir prórroga para seguir pinchando estos teléfonos, lo cual no corresponde, porque no era el teléfono que se suponía que era el que se tenía que pinchar. Entonces yo creo que, bueno, cuando uno se equivoca, tiene que salir al lado y esperemos que los que están ahora, que tengo entendido que un fiscal de Antofagasta, si es que no me equivoco, son personas que han tenido bastante expertise en esta materia, están metidos en los otros casos y en general lo han hecho bien. Lo que pasa es que este es el más bullado. Este ha sido el más bullado porque en el fondo ha sido el más farandulero, por decirlo así, ¿no? Con estas filtraciones, todo el mundo se enteró, incluso de que ya no estaba casado, de que antes estaba casado con una mujer, después ahora tenía una pareja que era hombre, entonces la cosa ya se fue enredando a temas que no tienen nada que ver con el tema de procultura. Así que yo creo que tenemos que dejar que esto continúe. Y bueno, claramente si esto no avanza, nosotros, al menos la oposición, vamos a empezar a levantar todos los instrumentos que nosotros tenemos para poder poner esto en tema, pero tenemos que dejar que las instituciones, a pesar de que una frase media cliché, actúen. Yo creo que en este caso la justicia, la Corte lo hizo bien, lo hizo con lo que correspondía, ¿no? Pero también tenemos que proteger porque el día de mañana esta cosa se puede transformar en algo mucho más grande, no va a existir vía privada, se le va a pinchar el teléfono a todo el mundo. Y yo creo que hay ciertas personas, y con esto quiero decirlo muy claro, sobre todo el presidente, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. O sea, yo creo que ya pincharle el teléfono al presidente estamos llegando a un nivel de igualdad, ¿no es cierto? Como de rangos que está muy equivocado y que nuestra constitución no lo indica de esa forma. Ahora, el teléfono del presidente no ha sido pinchado. Él llamó a alguien No, que tenía el teléfono pinchado. por supuesto que el Pero, teléfono no, pero en el fondo ya estamos hablando de una conversación del presidente. ¿Ah? Y si esa conversación probablemente no hubiera sido con el presidente, tal vez ni siquiera lo hubieran pinchado, porque yo me imagino que Josefina Uneus debe conversar con miles de personas, pero claro, esa llamada al presidente, pum, oye, está hablando con el presidente. Si hubiera sido Jimena Sandón, te aseguro, o tal vez no, por soy diputada, pero si hubiera sido una persona que no hubiera sido nada y le hubiera dado el mismo o contenido, tal también vez no ni se habría siquiera filtrado, claro, no es de no se interés hubiera público, filtrado. No se evidentemente. hubiera filtrado porque no es de interés público. Pero hay que tener cuidado porque siempre tenemos que, porque hoy día es Boric, y hay mucha gente que puede estar enojada y que ya, pero después el día de mañana es otro y después es otro y al final terminamos transformando en un país bananero donde el rol del presidente o presidenta se termina viendo de alguna forma disminuido o ninguneado o en el fondo llevado a otro nivel al que corresponde. Entonces, si bien duele, si bien de alguna forma le da un poco al Frente Amplio, que estaban con esta cosa del espionaje político, que nosotros nos defendimos mucho pensando de que se había hecho de forma correcta, pero yo insisto, aquí esto no se hizo y así lo dejó muy claro la Corte de Apelación. Así que, bien. La cambio de tema porque tenemos agenda legislativa. El presidente, además de su gira en su gira a Asia, ha surgido presión. El Partido Comunista lo está presionando fuertemente, ya ha trascendido incluso, para que el presidente Boric pida que lo inviten y que nos dejen ingresar a los BRICS. ¿Qué le parece? BRICS, Eh, hay esa conglomerado que entre sus miembros, nada más ni nada menos que Irán, entre otros. Bueno, son las cosas que, mira, yo creo que en este caso, bueno, la política exterior y todas estas cosas claramente al final la termina dirigiendo el presidente de la República, ¿no? Él, espero que a esta altura ya no resista presiones justamente cuando incluso va saliendo ya de su mandato, porque todos sabemos que nosotros por nuestra constitución no se puede continuar, sino que puede volver a postular el día de mañana. Yo espero que él tenga mucha responsabilidad en esa materia pregunte, no es llegar porque el Partido Comunista te esté pidiendo, porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime dónde estás y te diré quién eres. Entonces yo creo que
hay un tema, Chile tiene un prestigio internacional bastante bien ganado en muchas materias. Yo creo que no podemos de alguna forma poner en riesgo eso. Yo no estoy diciendo, hoy día estoy haciendo un juicio de si debemos entrar o no debemos entrar, si el Partido Comunista está equivocado o no. Pero estas decisiones son decisiones muy importantes y son decisiones que hay que tomar de muy buena forma y preguntándole a muchos actores. Así que yo en esta materia prefiero que el tema continúe, probablemente también se va a dar en la Comisión de Relaciones Exteriores, va a ser un tema a debatir claramente y ojalá los que realmente sepan de esta materia sepan sopesar los pros y los contras de entrar al VIX. Entonces, yo espero que el presidente de la República, que me parece que ha demostrado en este caso muchas veces, eh, aprendió, porque al principio su política exterior era bastante como el estómago. Dijo muchas cosas que después había como que salir a componer y sobre todo tuvo una gran tarea en eso nuestro canciller, ¿no? Pero yo creo que en el último tiempo ha sido bastante claro, recto, mucho más pausado, mucho menos del estómago para hacer sus declaraciones, sobre todo que estábamos tan acostumbrados a escucharla en la plataforma X, el ex Twitter, y hoy día esperamos que eso ya sea parte de su madurez y que una cosa tan importante como esta sea decidida de muy buena forma, donde corresponda, y me parece por ahora estamos lejos de entrar a esa organización. El presidente, o sea, el presidente del Partido Comunista señala que ya es hora que se rompa la hegemonía de Estados Unidos y un grupo de países que consideran que nosotros somos el patio trasero. ¿Se lo ve así? Mira, uno podrá sentirse el patio trasero, pero a esta altura nosotros necesitamos de Estados Unidos, les guste o no les guste. O sea, para nosotros, para nuestra economía, sobre todo porque en el fondo tenemos que comer, ¿no? El más importante que tengo entendido que es China, después Estados Unidos. O sea, tenemos una relación que es muy importante que mantener. Entonces, no es llegar y empezar a innovar con otro tipo de relaciones cuando en Chile, cuando la que tenemos actualmente han funcionado bastante bien más allá de las ideologías que puedan existir. Yo creo que por el contrario, pasamos coladitos con estos cambios tan monumentales que en algún minuto empezó a hacer el presidente Trump, que después hoy día él ya está de alguna forma volviendo a una normalidad, ha bajado alguna de sus propuestas arancelarias y nosotros estábamos ahí tratando de ver qué es lo que nos llegaba, qué es lo que no nos llegaba, pero nosotros dependemos muchísimo de estas dos grandes potencias. Así que hay países que, dado su economía, dado su porte, están en el total derecho de sentirse el patio trasero, pero nadie pueda desconocer que Chile, en comparación con la mayoría de los países de Latinoamérica, es el país más próspero, el que más creció durante un periodo, el que tiene mejor estándar de vida. Es cosa de visitar a muchos de nuestros países vecinos, entonces uno podrá decir, mira, perfecto, podemos sentirnos el patio trasero, pero claramente tenemos un muy buen patio trasero si uno lo compara con los demás. Entonces, esas calificaciones a mí no me gustan. Yo creo que somos bastante líderes, sobre todo en Latinoamérica, y eso es porque hemos sabido mantener relaciones estables con estas grandes economías y en este caso Estados Unidos para nosotros es muy, muy importante. Así que yo no jugaría tan fácilmente por un tema ideológico con algo que a Chile le ha servido mucho, que nos ha hecho crecer, han existido inversiones en nuestro país y el que se quiera sentir el patio trasero, que se sienta. Yo me siento muy cómoda en nuestro país, creo que es bastante desarrollado, que nos falta muchísimo todavía por avanzar, pero si nos comparamos con nuestros vecinos, claramente nosotros estamos en las mejores condiciones. Diputada, en otros temas legislativos, y comisión investigadora, además, a propósito de polémica en la forma en cómo se han abordado los casos de los niños trans, el tratamiento que se les ha indicado, el acompañamiento, el rol de los padres, entre otros. ¿Cómo ve usted los cambios y las cosas que hemos visto en los últimos días en el Congreso? Y un apoyo importante porque hay que diferenciar entre los que no son niños, o sea, los menores de edad y los que ya son adultos, porque ahí hay conocimiento, hay un desarrollo, hay una disforia que tal vez no se corrigió, pero el problema está que hoy día está existiendo esta práctica con menores de edad, sin ningún tipo de consentimiento a los padres, aplicándoles terapias de hormonas, incluso pueden incluso existir hasta terapias reparativas con operaciones, sin ningún consentimiento de los padres, sabiendo que Diputada, está... perdón que le interrumpa, pero probablemente lo más complejo es que no estamos hablando solo de menores de edad, porque menores de edad puede ser alguien de 17 años. Estamos hablando de casos de niños de 5 años, Por 8 años, supuesto, 3 10 años. años, 8 años, 5 años, y me consta que es absolutamente cierto porque yo soy de Distrito 12 y el Sotero del Río es un lugar donde hacen mucho de estas terapias hormonales. Conozco casos a los cuales hemos tenido que ayudar
porque además se judicializa muy rápido. Tengo un caso muy concreto, una mamá que el niño en el colegio a los 12 años dijo que quería ser niñita, inmediatamente se hizo todo un protocolo impresionante, lo rápido, lo veloz, ojalá fueran así todas las listas de espera, y empezó efectivamente, se lo llevan a Sotero del Río, después el colegio le puso juicio a la mamá, y esa mamá muchas veces no tienen la preparación, digamos, para decir, oye, a mí esto no me parece. Bueno, la ayudamos, al final, bueno, resultó todo bien y este chiquillo hoy día ya tiene más de 18 años y en el fondo tenía una muy buena, una gran depresión en ese minuto y que era lo que le producía esta sensación de no estar de acuerdo con su cuerpo. Entonces, el tema es que primero que todo los padres tienen que ser partícipes de esto, no pueden ser solo terapias afirmativas. En el fondo la obligación era que si el niño a cualquier edad decía que quería cambiarse de, de cuerpo, de género, de sexo, como lo tú quieras decir, tenía que existir solo terapias afirmativas. Y lo cual eso es de loco, porque los adolescentes adolecen de todo, no saben dónde están parados, no saben a dónde van en la vía, normalmente están enojados con sus padres, una infinidad de cosas que son propias del desarrollo. Imagínate, súmale eso a niños de 10 años, 8 años, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer después de esta comisión investigadora, además un proyecto de ley donde se prohíba este tipo de terapias a menores de edad, porque todos sabemos que son terapias que son irreversibles, son terapias que no tienes vuelta atrás, que vas a tener que tomar remedios toda tu vida y de hecho más de alguna persona que fue a intervenir a esta comisión eran personas que habían transitado y que hoy día siendo adultos y viendo todo lo que han tenido que vivir, no lo hubieran hecho, se hubieran cambiado su opinión, pero dicen que en ese minuto nadie les explicó lo que venía después. Entonces, yo creo que lo importante es que si tú vas a tomar una decisión en tu vida de esa magnitud, al menos tú estés plenamente consciente de lo que estás haciendo. Y es muy desgraciado, y lo digo así, con esa palabra, meter a familias, sobre todo vulnerables, que a los padres se les considera ignorantes, porque por eso los suplen. Por eso el Estado toma en este caso el rol de padre y madre, porque los considera ignorantes. Y le dice, no, ustedes no entienden nada, este niño está sufriendo, hay que ayudarlo a que se vaya, a que transite hacia el otro género. Y no existe ningún padre, ninguna madre que quiera que sea razonablemente, digamos, que esté en sus cabales, que quiera que su hijo lo pase mal, que sufra, etcétera. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que a veces hay que transitar estos dolores para que la persona realmente sea feliz el día de mañana. Entonces, si ese niño, esa disforia, eso que le sucedió, no se corrige ya cuando es una persona adulta, eso ya es otro tema, porque esa persona ya sabe a lo que se mete. Pero el Estado no puede considerar a los padres ignorantes en esta materia y someter a esos niños a terapias hormonales o cirugías reparadoras, que ya sabemos que incluso en muchos países de Europa esto ya va hacia atrás, porque ya se tiene suficiente evidencia empírica para darse cuenta que no corresponde hacerlo cuando son menores de edad. ¿Qué viene ahora? Porque tal como usted dice, ahora se está teniendo una actitud muy proactiva, muy rápida, se margina a los padres y es que no están de acuerdo con el tratamiento, los demandan Pero hoy y tienen día que es, presentar acciones judiciales porque no está apoyando, en el fondo está atentando contra los derechos del niño. ¿Qué viene ahora en el Congreso? bueno, en el Congreso a mí, bueno, existe transversalmente, ¿ah? Hoy día ya como un consenso el tema de los niños. Entonces yo creo que no va a ser difícil que siga adelante un proyecto de ley donde realmente se prohíba este tipo de acciones con menores de edad. O sea, Por ahora en el corto tú, plazo se paraliza, ya no se puede seguir haciendo. es ¿En que en este qué minuto estamos? no, la comisión investigadora no es vinculante. O sea, Ya, lo que se le va a pedir es que proponen. se propone, vaya Contraloría, nosotros vamos a hacer distintas presentaciones a Contraloría, al Tribunal Constitucional también, para que estas instancias hagan su investigación o se pronuncien sobre ciertas materias. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene mucho que decir, ¿no? Está el derecho preferente de los niños, ¿no? Pero siempre va ligado a la educación de los padres. O sea, si es por eso, entonces empecemos a tener guagua y se la entregamos a una sala cuna y que sea el Estado quien los dirija, y muy por el contrario. O sea, el padre, por muy ignorante que sea, siempre desea lo mejor para su hijo. Y en este caso, uno ve como sobre todo las personas que son más vulnerables, que no tienen cómo defenderse, que no tienen un abogado que los acompañe, porque eso es lo que ha sucedido al menos en mi distrito, y las personas que hemos podido ayudar, todas han terminado cediéndole la custodia al padre o a la madre y no bajo el Estado. El Estado siempre tiene que aparecer, que es muy importante cuando padre y madre fallen, pero en este caso es
algo que un niño dice, de repente seducido tal vez por algo que vio en internet o lo que sea, y en ese minuto se acabó el tema. Tienes que empezar a apoyarlo afirmativamente, lo cual es una locura porque ni siquiera lo llevas a razonar, ni siquiera lo llevas a, bueno, y por último, muchas veces los padres tomamos decisiones que los niños incluso nunca las entienden, pero que son lo mejor para ellos. Así que yo creo Muchísimas, que, yo siento que es un muy buen avance para que volvamos a la sensatez como sociedad. muchísimas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Bueno, y disculpen por los cortes Nada que hacer, así estamos. ajenos a mí. No se Que preocupe. estén Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.